que oráramos y pidiéramos cada uno en su corazón, que Dios envíe su Espíritu Santo, esta agua viva, para que tenga esa vida que Dios quiere de nosotros, no de la carne, no del mundial, sino de Dios, ¿verdad? Entonces hacemos una oración primero todos, así como queremos la agüita de limón, tus ancianos. Sí. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Sabemos que tú eres la vida, que tú te has manifestado a través, Señor, de muchas formas, a través, Señor, de la comida, a través, Señor, del maná espiritual, pero también a través del agua de vida, Padre. Esa agua, Señor, que necesitamos de ti, esa agua fresca, esos ríos de agua viva, Padre. Te los pedimos, Señor, para tu iglesia, en donde haya esta sequedad, Señor, donde no haya esta vida tuya, Señor. Hoy, Señor, tu vida produzca, Señor, en los frutos de tu Espíritu Santo, para que esta iglesia, Señor, seamos llenos de esa vida tuya nueva, Señor. Una vida que no proviene de la carne, que no proviene de la sangre, sino la vida que proviene de ti por medio de tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu, Padre. Envía tu agua fuerte. Envía estos chugarrones, Padre Santo, para que cada uno de nuestros manantiales esté lleno de ti. Te lo pedimos, te suplicamos, y que tu palabra también cumpla el propósito de este maná espiritual, Señor, que tú nos das a través de tu Espíritu y tu palabra. Amén. Abra su Biblia, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Ya lo tienes? Vamos a ver. 11:1. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, una convicción segura. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, fíjese, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Luego vamos a seguir viendo un poquito. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y nos sigue hablando de una serie, ¿verdad?, de hombres que tuvieron fe, creyeron, y Dios se agradó de ellos. Vamos a ver algo respecto a la fe. Y nos sigue hablando mucho, estamos en más versículos. Mire, es importante. Ahora, hágase una pregunta usted ahorita. ¿Por qué es tan importante creer? ¿Por qué es tan importante creer? Mucha gente dice, yo no creo en nada. Yo no creo, no me interesa creer en nada. ¿Verdad? Y
Y nosotros podemos estar aquí y realmente no llegar a creer de corazón. O sea, hoy entendamos por qué es tan importante creer. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante que piense un poquito? El creer está ligado al conocimiento de las personas. Yo creo, de acuerdo a lo que tengo dentro de mi mente y de mi corazón, algún tipo de conocimiento de las personas. Es parte del creer, ¿verdad? Dios nos dio con esa capacidad y está ligado al conocimiento que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si lo vemos aquí en relación al mundo, en la vida de los hombres, aún, qué tan importante es que los hombres, ahorita no estoy todavía yendo a Dios, a creer en Dios, aún a las cosas materiales que los hombres tienen y hacen. Qué tan importante es también para el mundo, en la vida de los hombres, el creer. Véanlo y verá qué importante. Aquí me está diciendo que Dios premia, fíjese, Dios da galardones, da bendición, ¿verdad? A recompensa, a la creencia, a la fe de las personas. ¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿Cómo crees que Dios te puede agradar de ti y te puede dar una bendición, una recompensa? ¿De qué forma, de qué manera? Unos pueden decir que los sacrificios es la fe. Es por la fe. ¿Qué tan importante es para Dios la fe? Que tú creas y obres. Porque no más es creer, sino, vamos a ver más adelante, que la fe te lleva a actuar, ¿verdad? Entonces, si Dios cree, recompensa, premia a la creencia, a la fe de las personas, como nos dice aquí, ¿verdad? No es a lo que tú quieras creer, sino a la fe. Ahorita vas a ver, a la iglesia. La iglesia debemos de ser bendecidos. Dios va a premiar a cada uno de nosotros por la fe que hayamos tenido para con Dios aquí en la tierra, por la fe, ¿verdad? Porque puedes tener obras sin fe, o puedes decir tener fe sin obras, tampoco vale, tampoco te vale. Dices tener mucha fe, pero tus obras son suecas y mal hechas, ¿verdad? Entonces, porque por la fe, dice, creer, vienen las obras. Es lógico, hermano, piense. Por la fe, primero tienes que creer para actuar. Si no has creído, puedes actuar, pero sin fe no te vale para nada. Por la fe, creer, vienen las obras, como resultado de la fe y de la creencia. ¿Entiendes? Entonces no me salgan con cuentos, yo tengo mucha fe, pero nunca puedo hacer la voluntad de Dios. Esta gente no ha sido renacida. ¿Okay? Si no obedecemos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿En qué estamos? ¿Verdad? En la fe, en el Señor. Entonces, por la fe, por el creer, vienen las obras. Aquí dice que Abraham creyó, siendo llamado, y obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Si no hubiera salido, primero creyó, y porque creyó, ¿qué hizo? ¿Me entiendes? Entonces, analice su fe, si es que usted dice tener fe y no tiene obras para Dios, no puede hacer nada para el Señor, nomás dice creer. Entonces, está mal esta fe, ¿verdad? Aquí lo vemos. Entonces, primero, por eso dice, de modo que lo que se ve, fue hecho de qué? De lo que no se veía, de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir con eso? Que primero es la fe, primero es creer, hermano, y luego vienen las obras de la fe a través de esta creencia. ¿Okay? Entonces, primero es creer. Y tú dices, no puedes obrar si no has creído verdaderamente. Primero es el creer. Y si no crees, no vas a actuar, no vas a hacer. Así sigues haciendo lo que tú quieras o creas. Y esta fe, esta creencia, ¿sabe qué está basada? ¿En qué está basada, cimentada? Toda ella en la palabra de Dios. No en una fe tuya personal, en una creencia humana. No. ¿En qué está basada la fe? En la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho,
no en mi creencia religiosa o personal, porque muchos creen que por lo que ellos crean o piensen, esto es lo que Dios les va a agradar. Dios se agrada solamente la fe basada en la palabra de Dios. Hay un versículo que dice, ¿verdad? Creí, por lo cual hablé. Teniendo el mismo espíritu de fe, fíjate, no te engañes, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Si no tienes una fe conforme a lo que está escrito de parte de Dios, no es una fe bíblica, es una fe tuya personal. Creí, por lo cual hablé. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos pueden decir que tienen fe? Cuando se trata de actuar, aún de lograr o de diezmar o de, ¿cómo se llama? O dar algo para la obra, no pueden hacerlo porque no tienen fe. Muchos yo veo que nunca ofrendan porque no tienen fe. Porque si tienes fe lo vas a hacer. En fin, allá está, ¿verdad? Pero la cuestión es que Dios honra la fe basada en la palabra de Dios, no en lo que tú creas, opines o piensas, ¿verdad? Y el Señor honra la fe, la creencia de un hombre basado en que cree a lo que Dios dice por su palabra, no a otra clase de fe, creencias de hombres, religiones, etc. Por eso dice, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. ¿Qué dice el Señor? Que nunca te dejará, que nunca te desamparará. ¿Cuántas promesas? Ayer veíamos, ¿verdad? ¿Cuántas promesas del Señor hay? Ni siquiera no las sabemos. Y tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y veíamos ayer algo, ¿verdad? Dime qué clase de Dios, de esos falsos, ¿no? Porque no hay más que un Dios. Pero ¿qué te ofrece Buda? ¿Qué te ofrece Roma? ¿Qué te ofrece? Pero ¿qué te ofrece Cristo? Miles de promesas dadas o 1000 promesas dadas en la palabra. Una de ellas fue Abraham, ¿no? Sal de tu casa, yo te voy a dar una tierra, yo voy a hacer un pueblo. ¿Ya lo entendés? La palabra está llena de promesas y son para nosotros, pero las crees, no las crees. Entiendas que es imposible agradar a Dios. Dios va a obrar de acuerdo a la fe. Dios obra de acuerdo a la fe de cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Ya ni quiero meter más a fondo en esto, pero luego, algún día, alguna hora y por ahí. Mire, los hombres creen que Dios vaya a honrar o vaya a premiar las creencias fe de los hombres que creen en otros dioses. Por ejemplo, ¿en qué están confiando romanos, católicos, musulmanes, chinos, budistas, todo tipo, o a los ateos, ¿verdad? O cualquier persona. Ellos creen que Dios vaya a premiar, honrar cualquier creencia de fe de los hombres que crean en otros dioses, religiones, ¿verdad? Y lo hacen creyendo en eso. Aún los mismos judíos, ¿verdad? No han creído en Jesucristo. Están creyendo en sus obras. Pero si no es en la fe del Señor, no tiene valor. En sus dioses, en sus religiones y sus propias creencias personales, y no en lo dicho por la palabra de Dios. Habla su Biblia a Romanos 4:1. Hermano, que realmente estén basados en una fe real, hermano. Que realmente tengan su confianza en las promesas de Dios. Queremos decir que somos muy cristianos, pero una promesa no la podemos creer y confesar y actuar. Y no puede ser. Aquí está con Abraham, creyó, obró. Y aquí nos lo confirma el Señor, el ejemplo de Abraham. Porque aquí, ¿a qué ejemplo vamos a poner? ¿A los ejemplos malos? Ay, no es que fulanito, mira, menganito y sutanito. ¿Qué me importa menganito y sutanito que no han creído? Mira lo que dice Dios de los hijos de Dios. En este caso tenemos que acudir a quién? Abraham, ¿no? Uno de ellos. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras conforme a la carne, tiene de qué gloriar, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice el Espíritu
Escritura. Creyó Abraham a Dios y el creer es por una obra del Espíritu Santo. Dios tuvo que obrar en Abraham de una manera espiritual para que él creyera, porque la fe es un don de Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra y no tiene fe, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia y no obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es verdad que la salvación no se da por obra, sino por la fe, la obra de Cristo. Pero una vez que estás en el camino de Dios, tienes que actuar y tienes que hacer las cosas por fe. ¿Entiendes? Tu salvación no lo vas a recibir por ninguna obra. Pero una vez que ya estás en el camino, tu andar, tiene que ser a través de la fe en la palabra de Dios. Confiar y obrar a lo que ella te dice. Entiéndelo. Dicen creer, pero no pueden obrar. No es cierto. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora miren, vamos al versículo, todo está hablando aquí de Abraham. Dice el versículo, 12. Y padre de la circuncisión, los judíos, para los que no son solamente de la circuncisión, padre de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nosotros no necesitamos la circuncisión para tener la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no la ley, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque creyó. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. El 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Yo no puedo alcanzar una promesa de Dios si no es a través de la fe. Creer primero y obrar, creer y obrar para que esa fe se confirme. Muchos dicen, yo tengo fe. ¿Cuántos dicen? Por ejemplo, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y cuántos dicen, no más con creer, pero no dan el paso de fe? Entonces, tiene que estar completado. La fe confirmada por lo que tenemos que hacer. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, para los judíos, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, aunque todavía no estén, pero ya las llama como si fueran. Y luego ya nos sigue hablando el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, las pruebas, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor. Bueno, estamos viendo claramente, ¿no? ¿Cómo nace la fe? Por oír la palabra de Dios. Si no hubiera venido la palabra, ¿en qué ibas a creer? En tu religión, en tus creencias, en tus pensamientos. Viene la palabra de Dios y empieza a trabajar el Espíritu de Dios. Si no está el Espíritu Santo, no vas a hacer nada, ¿verdad?
Empieza a trabajar en ti para que empieces a creer a las promesas de Dios. Claro que Abraham creía en Dios, hermano, como tú crees en Dios, como el diablo cree en Dios, pero no puede actuar conforme a la palabra, no puede creer. Entonces dice, fíjese, los hombres pueden creer una mentira. De hecho, antes de venir a Cristo, ¿en qué creíamos nosotros ya respecto a Dios y a las cosas del Señor? ¿En cuántos chamucones creías tú? ¿En cuántos dioses falsos? Claro que los que nacieron ya en el Evangelio desde chiquitos, pero ¿en cuántos dioses santos, brujos y todos, chamanes y todo chamuquerío? ¿En cuántos creías tú? ¿No es cierto? En cosas falsas que, porque lo creíamos, eran mentiras. El hombre puede creer una mentira, algo que no es verdad, tanto en cosas, conceptos de la tierra, del mundo, cosas materiales, como en relación a Dios, que es lo que queremos llegar. Entonces el hombre cree en mentiras del diablo, en cuanto a cosas terrenales, materiales, y se las cree. Pero ¿cómo le va? Después mal, ¿verdad? Y por lógica, cuando crees en una mentira, vas a actuar a hacer las cosas conforme a tu creencia. Malas. ¿Okay? Si tú crees en un mono, en un tango, en una imagen, ¿verdad? Tú vas a creer en eso y te lo vas a colgar, te lo vas a poner en la cabeza. O como lo tenían algunos por ahí, tenían sus idolotes. Tú también, gente, ni te rijas. Pero hay que echarlos para afuera, ¿verdad? Y dime, ¿de qué te servía tener esos colgados monos ahí? Para nada, ¿verdad? No nos servían para nada. Y ibas y le ponías, ¿quién le ponía veladoras? O le ponía así, ¿quinquito? No, veladoras. No, veladoras. ¿Quinquito? Sí, tenía. Ella me dijo. Ella me dijo. Ahora me quiere echar la culpa. Bueno, el Señor conoce la verdad. ¿Verdad? Si esa creencia está basada en una verdad, fíjese, aún en una verdad, sea científica, sea conocimiento, estudio, los resultados son buenos. Claro, una verdad siempre te va a llevar a algo bueno, en un resultado bueno, positivo, en cualquier área, ¿sí? El Señor nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres y todo lo, bueno, ya sobre todo en las cuestiones espirituales, en la verdad en Cristo, ¿verdad? En la salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la mentira religiosa del diablo. Ahora si nos metemos, Juan 8:31, usted ya lo sabe. Ahora si nos metemos ya no tanto en que creas mentiras de que te hicieron un chanchullo, porque tú creíste una cosa y salió otra, porque no lo comprobaste. Pero en relación a la verdad, los judíos estaban más engañados que todos, ¿verdad? Igual los romanos, todos. Y ellos estaban creyendo en una cuestión religiosa ya basada en sus hechos, sus obras, tradiciones, ritos y mandamientos. ¡Oh! Estaban bien seguros, vamos a estar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no en la religión judía. Si vosotros permanecéis en mi palabra, creéis en ella, seréis verdaderamente mis discípulos, no te engañes. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esto te lo dice lo mismo la gente del mundo. Tú le dices, ¿cuál esclavo? Bueno, ¿cómo dices tú seréis libres? Yo tengo libre albedrío, te dice. Yo tengo libre albedrío. Una mentira de Satanás. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dime quién no hace pecado. Esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos se defendían diciendo que en la carne eran hijos de Abraham, pero no hacían lo de Abraham, ni tenían la fe de Abraham. Entonces el Señor también les reclama y les dice así,
Dice el versículo 44. Bueno, desde el 43. Decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo les cayó esto? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Así está la gente, ¿verdad? A pesar de que les dicen, no creas en mí, ni creas en la iglesia, cree en Jesucristo. No estamos diciendo que creas en el pastor, que creas en los hermanos, no, cree en Jesucristo. Dice a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las pone por práctica. Por esto no las oís vosotros, porque no soy. O sea, qué terrible, ¿verdad? A pesar de que ellos están confiando en sus obras, sus hechos, en su religión, sin embargo, su vida era mentirosa, sus creencias no se apegaban a la palabra de Dios. A pesar de que decían tener la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios pura, sino ritos y religiones. Bueno, entonces aquí vemos cómo, ¿por qué no pueden creer? Aquí dice que siempre será que al creer la palabra de verdad, nos va a hacer llevar, nos va a hacer la verdad en el aspecto físico y espiritual. ¿Por qué los hombres no pueden obedecer a hacer la verdad de la palabra de Dios? Porque no entienden que son prisioneros, están esclavos. Ahora el miércoles fuimos allá con Tomás, en un mensaje, la compra de esclavos. La compra de esclavos. ¿Quién compra a los esclavos? Dios, Jesucristo, nos vino a libertar de la esclavitud de Satanás. Y cuando le abres la puerta al enemigo, mira, ¿no? El que es vencido por algunos es esclavo de avaricia, codicia, malicia, malos pensamientos. En fin, ¿verdad? ¿Por qué no creen de corazón? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden obedecer? Porque no creen de corazón. ¿Se acuerda Felipe, el eunuco, con el eunuco? ¿Qué le dijo? Le dijo, me quiero bautizar. ¿Y qué le dijo? La primera vez que lo oía, le explicó el evangelio, ¿verdad? Le dijo, si crees de todo corazón, bien, puedes. Si crees de todo corazón, bien, puedes obedecer a Dios. Si no crees, nunca vas a poder. ¿No se dan cuenta que es primero la fe? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y va para abajo. Al agua, no al para allá, ¿verdad? En fin, bien, y si no crees, no puedes. Si no crees, entonces analiza tu fe, analiza tu creencia, si estás creyendo en las promesas de Dios, y si estás dudando, el poder para hacer la voluntad, palabra de Dios, no es por el creer solo, es por el creer, pero cuando dudas, ¿qué dice? No vas a obedecer, ni vas a recibir nada de Dios. Santiago dice así, porque todos hay duda. El que duda, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos duda, Señor, ¿será o no será? Si te obedezco, ¿sí será lo que tú dices, Señor? ¿No será o sí será? Como si estuvieras adivinando, ¿verdad? Cuando Dios ya te lo dice. Santiago 1:5. Es muy común el dudar, pero fortalece tu fe a través de la promesa de la palabra de Dios. Es común dudar porque somos humanos, ¿no? Pero ¿cómo vas a fortalecer esa fe, esa creencia? Con la palabra, buscando una promesa y afianzándote a ella. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No hay ninguna
pretexto. ¿Por qué? Pero en vez de pedirle a Dios, ¿a quién le pides? Al chamuco o al vecino, o yo no sé a quién, ¿verdad? Pida a Dios, dice, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, hermano, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, así se lo trae el chamuco. Ahorita creen, mañana no creen, ahorita dudan, mañana creen. Echada de un, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que es quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es importante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana. Hoy sí creí, pero mañana amanecí con genio o amanecí, qué sé yo, y ya. No, la fe con a la y si se quiere apagar, ¿sabes qué hace? Pídele a Dios. Ahorita lo vamos a final a decir, ¿verdad? Entonces, no es aquí, nos dice, si tienes duda, pídele a Dios, confianza, fe. Pero si tienes duda y no pides a Dios, no vas a obedecer, ni vas a recibir nada de Dios. Por eso hay muchos cuantos oran, lloran, lloran. Pues sí, que no tienen fe, más como peritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a recibir? Ay, no es por lo que ves ni lo que sientes, porque yo me he topado. Es que fulanito, yo no siento. Ah, hasta que yo sienta voy a creer. Hasta que yo sienta. Y ya cuando están en el agujero, ya estos sí van a querer creer, porque ya se hicieron las pisadas, ¿verdad? No, no siento. O es que necesito ver, es que no veo nada. Está ciego espiritual, ni vas a ver nunca. ¿Me entiendes? Si no ves y si no sientes, no creo. Bueno, sino es por lo que creemos, ya que actuamos, aunque no lo veamos, y no lo vamos a ver ahorita inmediato, porque es la fe, la convicción de lo que espera y lo que no vemos. Entonces tenemos que creer lo que Dios dice, porque muchos dicen, es que no siento, no veo y todo lo que quiero, ¿verdad? Como fue y dice el Señor, que es por la fe, la creencia que Dios obra en las cosas que pedimos. ¿Cómo obra Dios? Fíjese, a través de la fe. Si no hay fe, fíjese que es importante la fe, ¿no? Es importante que creas de corazón. Sí. Porque ahorita voy a dar unos, ¿no? Porque Dios obra. No, es que esto está gravísimo. Porque la misma palabra creer, ¿de qué, dónde proviene? Crear. Algo, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mejor ahí. ¿Cómo dice el Señor que es la fe, la creencia que Dios obra en las cosas que pedimos a Dios? Nos dice en su palabra, quieren, en Marcos 6.1, si quiere leemos ahí. Así, nos dice, para que vean, así, Marcos 6.1, dice ahí, que cuando el Señor vino a, ¿cómo se llamaba? Nazaret, a su tierra, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó en Nazaret, en su tierra? Lo conocían, sabían quién era Jesucristo, en la carne, ¿verdad? Pero no en el espíritu. ¿Y qué pasó ahí? Jesús en Nazaret, Jesús en su casa, en su iglesia. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, que hace mucho que no hablamos del día de reposo, como enseñó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ellos los podían ver, constatar, y luego dice, ¿no es este el carpintero? Ellos veían que era el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, sus hermanos. ¿No están a mí aquí con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las ciudades. Fíjense, ¿por qué no pudo hacer por la incredulidad? Cuando hay incredulidad en el corazón, ¿usted no lo conoce Dios? ¿No sabe cuando hay incredulidad y Dios no obra en ese corazón? ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué hay en tu corazón? ¿No conoces tu incredulidad que hay en ti? Y llega Dios que te la muestra. Es fácil verla. Entonces, ¿te das cuenta? Y ¿te acuerdan cuando el Señor le dijo también a otro enfermito, si puedes creer, vas a poder hacer obedecer? El Señor le dijo, si puedes creer a uno que estaba enfermo, ciego, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A uno que estaba, no era a los mágicos. Si puedes creer, le dijo al papá, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué sanaba el Señor a los enfermos? Que aunque no los veía, por la fe de ellos. Aquella mujer que llegó por atrás y tocó su manto, su fe ya salvó. ¿Verdad? Su fe ya salvó. ¿No conoce el Señor la fe tuya? ¿No conoce tu incredulidad tuya? ¿Es para qué te engañas? ¿Para qué dices que eres muy buen cristiano? Cuando tu fe está por el suelo, no en el cielo, ¿verdad? Sino en el suelo. Entonces puedes creer, y a otro le dice, conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho. ¿Y se dan cuenta cómo Dios honra la fe? Cómo Dios obra a través de la fe. Pero nosotros mismos desconocemos nuestro propio corazón, que no tenemos la confianza, la seguridad tan fuerte en el Señor como debe de ser. Entonces, la importancia a tu fe, a tu creencia, que debemos de tener, que es importante la fe, tú la tomas en segundo. Yo ya creí, el diablo cree. Pero ¿qué dicen las promesas? La importancia a la fe, a la creencia que tienen, dicen creer en Dios, pero no creen a lo que dice por su palabra, a las promesas de Dios. Todos creemos en Dios, pero es creerle a las promesas. La única verdad es Jesucristo, es su palabra. No Dios es falso, líderes ecuménicos, etc. ¿Verdad? Que creen en ellos. Todo ese tipo de cosas que hace el mundo. El mundo lo que quiere es que, bueno, no el mundo, sino Satanás. Ahorita lo vamos a ver. La única verdad es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí nadie es la verdad. Ninguna iglesia es la verdad. La verdad es Jesucristo. Y cuando tú tienes a Cristo, sabes que tienes la verdad. No tienes que estar buscando que para acá, que para allá. No. Entonces, ¿qué creían de ellos? Que más bien, si nos damos cuenta, ya va a terminar, vivimos en la tierra en una guerra de creencias. Vivimos en una guerra de creencias. Fíjate, ¿verdad? En todos los aspectos, en todas las áreas. Una creencia entre las naciones. Una creencia, por ejemplo, ahorita los presidentes, ¿verdad? De Estados Unidos. Quieren que crean en ellos, ¿no? Están peleando a ver quién crees que va a ser el mejor, quién va a ser. O sea, en todas las áreas, en todos los aspectos, tú vas a una tienda, mira, que esta es la mejor. Vas acá, no, acá está la mejor. Vas a comprar chiles y te dicen, no, estos están podridos. Estos son los buenos, ¿verdad? Y es una guerra de creencia. ¿Tú te crees el mejor? Y todo, ¿verdad? En todos los aspectos, y no solo en cosas materiales, hermano, sino en lo espiritual. Ahí está la clave, en lo espiritual. ¿Quién empezó la guerra de creencias? Satanás, queriendo que creyeran en él y dejaran de creer en Dios. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita?
Satanás ha inventado miles de dioses falsos, ¿verdad? Para que crean en ellos, que es Satanás mismo, y dejen de creer en Cristo, en la verdad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta, verdad? Bueno, ay, no, que creen mi pastorcito. No, hombre, ¿qué creen mi pastorcito? Creen en Jesucristo. Ya está predicando al pastorcito, y cuando el pastorcito da el changazo, se acabó, ¿verdad? Se acabó su fe. En lo espiritual, vemos que hay una guerra en unas diferentes creencias de dioses, religiones, denominaciones. Vente con la muertodista, porque acá está la verdad. Vente con los de pleito completo, ¿cuál? Vente para acá, vente para allá. Vente con los pentecostales, porque ahí sí está el Espíritu Santo, ¿eh? Todas las cosas malas que hacen. Y cada uno está diciendo que ellos tienen la verdad. Y vete con, ¿cómo se llama? El recobro. Ellos dicen que son los exclusivos de la verdad. Nosotros estamos fuera de la verdad. Y la verdad es Cristo. Ustedes tienen que entender que Cristo, si tú estás en Cristo, estás en la verdad. Si estás fuera de Cristo, sigues en la mentira, ¿verdad? Lo que cada uno, por el diablo, les dice que ellos son, tienen la verdad. ¿Me entiendes? El diablo desde el principio hizo una cantidad de dioses falsos a los hombres en todas las edades, naciones, culturas. Y les está diciendo que crean en ellos. Creen la morenita. Porque ahorita todo está morenita. Mañana no sé cómo estará. Mañana es rubia. Te vas a otro lugar y ya no es morena. Ya es rubia. O chapolatada, ¿verdad? Del color que quiera. Pero te siguen diciendo, creen fulanita, creen menganita. ¿Me entiendes? Vete a Francia y vete a la de Lourdes, ¿no? Y cada quien tiene su propio mono y ahí te está diciendo que creas en ellos. Cuando son puras cosas falsas. ¿Y cómo lo defienden? ¿Verdad? El diablo defiende sus creencias falsas. ¿Ya se dan cuenta cómo es una guerra de creencias? Vete a mi iglesia porque ahí sí está la verdad. La verdad es Cristo. ¿Verdad? Mire, entonces, ¿por qué el diablo en todas las edades, culturas, ha hecho sus dioses y los va cambiando de acuerdo a las modas, culturas de los hombres? Dígame, ese dios que sacrificaban a los niños, ¿cómo se llamaba? Apolo, ¿eh? Moloch, ¿verdad? ¿Dónde está el Moloch ahorita? Si tú le dices, uno cree en Moloch, ¿qué? Moloch, creo en el mole, ¿verdad? Pero no en Moloch. ¿En qué dioses falsos puede creer ahorita el hombre? Pero hay que nuevos. Y como las modas. Tú ahorita tienes que estar a la moda. No te puedes vestir como hace 200 o 300 años, ¿verdad? Tienes que venir de acuerdo a la moda. Y si te vas a China, pues a lo mejor todavía te vistes así como los chinos. Cada cultura tiene sus dioses, tiene sus culturas, ¿verdad? Pero Dios Jesucristo dice, no cambia. Todos esos dioses están cambiando. El diablo nomás se los cambia y les da la vuelta. Antes los santitos estaban de moda, ¿verdad? El de barría, ¿cómo se llamaba? El de escoba. Sí, sabía bien, Cristi. Le ayudaba a barrer. Y el de los moscos, ya se inventaron uno. Es el Ray Matavito. Aunque no es muy santo, pero sirve, dice. Y ese sí sirve para que vean, porque mata a los moscos. En fin, hacen sus propios dioses conforme a qué? A sus deseos convenientes. Ya bueno, como quiera. Pero Dios no cambia, hermano. Es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Noé, el Dios de Israel. No cambia. Aunque los israelitas lo cambiaban por Moloch o por todos sus dioses así, ¿no? ¿Tú lo vas a cambiar por un Moloch? ¿O por Ray Matavito? ¿Por quién lo vas a cambiar? No cambia, el Señor siempre dice que es el mismo desde los siglos y los siglos y los siglos. Desde Abraham sigue siendo el mismo y no lo vamos a cambiar como lo sea Israel por dioses de los filisteos, de los cananeos, nuevos dioses que inventaban. Nuestro Dios está en los cielos, Jesucristo.
Nuestro Rey de Reyes está en el cielo y no hay otro. Y sigue siendo el mismo. Y sus promesas siguen siendo igual para nosotros. No puedes decir que tienes nuevas promesas. Aquí están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y los nuevos dioses que piden que crean en ellos. Te dice, no creas en el Dios de Abraham, en el Dios de los cananitas, los filisteos, el Buda, el Mahoma, imagínate quién va a creer en esa cosa. Todo eso. ¿Cómo te obligan los musulmanes? Están obligando a que crean en sus falsos dioses. Dios los reprenda, ¿verdad? Y se los va a llevar, pero que todos los zapatos y el que traen. Entonces, Jesucristo, ¿qué te dicen? Creo en todo esto, ¿qué te dicen los católicos apostólicos y romanos, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Que creas en la Santa Iglesia Católica, que creas en el papalote, ¿verdad? Que creas en los brujos, en los adivinos, que creas en los sacerdotes y que creas en toda su doctrina falsa, porque eso es lo que te manda. Y ahí viene la Inquisición. Imagínense ahora cuando venga, ¿verdad? El reinado del anticristo y los que se queden, váyanse preparando, ¿verdad? Porque imagínense que los van a obligar a que crean en quién, en la bestia, en el anticristo. Y ahí no te vas a decir, si no crees, vas a la hoyo o te van a degollar. ¿Ves la guerra continua que hay de creencia? ¿En qué estamos creyendo? No importa que mochen el pescuezo ahorita, ¿verdad? O que te dejen de hablar tus parientes, o que el vecino ya te puso la cara de sucio, o cualquier cosa, o que ya dejaste de vender porque le dices que eres cristiano. No importa, no. No importa, Dios es el mismo. Sus promesas son sí y amén. Sí y amén. Entonces, termino con esto. Un verdadero hijo de Dios renacido por el Espíritu Santo, clávense esto bien en el foco, ¿verdad? No puede perder la fe. No puede perder la fe. Un verdadero hijo de Dios renacido no puede perder la fe, la creencia en el Dios verdadero. Las pruebas y las luchas no hacen que pierdas la fe, te la aumentan, te la aumentan. Pero para los que no han sido salvos, con cualquier prueba, cualquier lucha, su fe va abajo. ¿Me están entendiendo? Ya porque el hermanito Ani no les cantó lo que ellos querían, ya se fueron. Pues ya, ¿no? Esa es la fe de Abraham. Es la fe de ellos, ¿no? Entonces, un verdadero hijo no puede perder la fe, la creencia. Al contrario, crece en la fe salvadora a medida de las pruebas. Nomás vea usted. Abraham perdió la fe, hermano, a pesar de estar viejo, amolado y todo lo demás, ¿verdad? O su esposa, perdió la fe, no, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, sabiendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que quiere. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? No tanto quería que te aumente la fe, hermano, sino que la creas por lo poquito que te da, pero que la confieses y la hagas, la confieses y la hagas. Porque si no la practicas, tampoco tu fe nunca va a crecer. Tienes que practicarla, hermano, y creerla. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos, Señor, esta fe salvadora, tú ya no la dices, Señor, y las pruebas no la aniquilan, no la quitan, no la cambian, sino la aumentan, Padre. La llenan, Señor, de gozo a tus hijos. Y a través de esas pruebas, de esas luchas, Señor, nuestra fe va en aumento, en gloria hacia ti. Y tú nos vas a dar también un galardón conforme a la fe, como a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar conforme a tu fe, confiando en tus promesas, nada más. En nada de nosotros, de nuestras propias fuerzas o maneras de creer. Gracias por tu iglesia, porque creemos, Señor, que tú nos estás bendiciendo y estás preparándonos para este grande día. En nombre de Jesús. ¿No?